Shalom, bendiciones del Pastor José Vargas, estudiante del grupo de los del Camino y de la congregación Yeshua Ner. También agradecemos al Padre Eterno que nos concede esta semana el poder traer otra cápsula sobre el estudio de los mandamientos. Esta semana, como la semana pasada, tuvimos una doble porción. Esta semana igual, la cual lleva por nombre Aherei Motz y Kedushim, que quiere decir después de la muerte, y Santo serie. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Esta semana me toca estudiar sobre cuatro mandamientos que están exclusivamente en el capítulo 19 del libro de Vayikra o de Levítico, en el verso eh, 15 y verso 16, donde se nos habla y nos dice que no hará injusticia, perdón, en el juicio, ni favorecido al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgará a tu prójimo, no andará chimiando entre tu pueblo, no atenderá contra la vida de tu prójimo, yo, Hashem. Ahora, el tema que vamos a desarrollar antes de entrar en estos mandamientos que gracias a nuestro maestro Moré Rico Cortés, que siempre semanalmente nos concede pues a un grupo de maestros, cual pertenecemos, el grupo de los del camino, para traer todas estas pequeñas cápsulas y diferentes maestros, pues traen mandamientos en diferentes perspectivas. Cuando hablamos de justicia en el juicio, de que, como dice en el verso 15, que no permitirás la justicia, pervertirá la justicia. Entonces, tenemos que entender algo importante, que en el antiguo Medio Cercano Oriente la justicia era una prioridad y los gobernantes se enorgullecían de cumplir con la responsabilidad que Hashem les había dado de proteger de la presión a los miembros más débiles de la sociedad, porque en Éxodo 22, verso 22, nos dice que a ninguna viuda ni a ningún huérfano afligiréis. Entonces, el rey sumerio Urim y Nibhina de Lagash, del año 2351 al 2342 antes de la era común, parece haber sido pionero en una larga tradición de justicia social en el antiguo cercano oriente, al establecer las primeras reformas legales sistemáticas conocidas, tan donde leyes e himnos posteriores se hicieron ecos de las ideas de Uru Hina, como se expresó de la siguiente manera: un ciudadano de Lagash que vivía endeudado o que había sido condenado a su prisión por impuesto, hambre, robo o asesinato, esta persona pues estableció su libertad. Uru hizo un pacto con el divino Nir Hirsu de que el hombre poderoso no oprimiría a la huérfana o a la viuda, como leímos eh, eh, en Éxodo 22:22. El cono de cuneiforme con las reformas de Uru Unigina Mai Beusulín, cortesía del Louvre, se pensaba que la justicia y la misericordia humana reflejaban atributos de divinidades como el dios Sol, Samas, que era el patrón de la justicia. Las deidades podían usar sus poderes especiales, perdón, incluida la percepción, para ayudar a las personas socialmente desfavorecidas. Por eso cuando usted lee el Salmo 146:9, dice: Hashem guarda a los extranjeros, a huérfanos y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos se trastorna. Por lo tanto, no sorprende que Hashem, quien combinó en sí mismo los roles de deidad y rey de Israel, exprese su preocupación por mantener la justicia social en armonía con su buen carácter. Entonces, cuando vamos al mandamiento 233 del Taryag Mitvot, que es el número
el número 137 para hombre o para sacerdote, dice que no hará injusticia en el juicio o no pervertirá la justicia. Entonces, la esencia de este mandamiento enseña que un juez tiene prohibido cometer cualquier injusticia en un juicio. En su perspectiva, emitir un veredicto verdaderamente justo exige mucha paciencia y debido a la gravedad de un juicio es imperativo que el juez sea deliberado en el juicio. Un juez debe ser consciente de las enormes responsabilidades involucradas en la determinación de un veredicto. Y esto es visto también en la Guemará, en el Sanedrín 7a. Un juez siempre debe imaginarse a sí mismo con una espada colgando junto encima de su cabeza y el polvo del Gehinón abierto debajo de él. Y esto está en las referencias de Sanedrín 6:7 y Hoshen Mishpot 17. Entonces, cuando vamos al contexto histórico de este mandamiento, la función de los jueces en la sociedad antigua, estos jueces eran figuras de autoridades fundamentales. Su responsabilidad era mantener el orden, arbitrar disputas y reflejar la voluntad de los dioses o del rey, quien era considerado representante divino. Entonces, el sistema judicial estaba profundamente entrelazado con la religión y la moralidad. Sin embargo, vemos que en muchas culturas vecinas como Babilonia, Asiria, Canaán, etcétera, la corrupción judicial era común. Los ricos o poderosos influenciaban los veredictos con soborno y los pobres eran oprimidos. El código de Hammurabi, por ejemplo, para citar algún ejemplo, intentó estandarizar la justicia, pero aún reflejaba desigualdades sociales eh, y de clase. Entonces, cuando leemos Levítico, los versos del 11 al 19, que habla de un contrato social, esta es otra serie de decretos apodísticos, o sea, mandato, similar al decálogo de los 10 mandamientos en Éxodo 20, presenta un concepto aún más amplio de control social entre Hashem y los israelitas, así como los derechos y obligaciones de ellos entre sí. No hay otro ejemplo de tal contrato que consideraba responsable ante ellos, ya se tratara de sus dioses personales o familiares, o de Shamash, el dios de la justicia. Se creía que los dioses juzgaban la conducta de la gente y se apelaba a que fuera testigo de ello. De ese modo, los contratos sociales que gobernaban la conducta en los vecinos de Israel eran hechos entre sectores humanos y los dioses a quienes se invocaban con juramento como protectores. Y este comentario lo tomé del libro de Comentarios del Contexto Cultural Antiguo Medio Oriente del señor John Walton. Entonces, Israel como nación apartada, vemos que la Torá se da constante en esa práctica. Israel no debía imitar a las naciones como dice un texto. En este mandamiento, Hashem establece que la justicia de Israel debe ser imparcial, incorruptible y reflejo de su carácter santo. Y esto iba más allá del sistema legal. Los jueces en Israel debían juzgar con justicia. Por eso vimos en la esencia del mandamiento que se le prohibía a un juez pervertir la justicia. Y este juicio justo era una forma de abodá, o sea, de servicio sagrado, porque reflejaba el gobierno celestial. Este mandamiento tiene unos significados y y alcance del mandamiento. ¿Qué es lo que prohíbe este mandamiento? La corrupción judicial, manipular el juicio por intereses personales, el favoritismo, ni a favor del rico por poder, ni del pobre por compasión mal dirigida. La parcialidad en los testimonios, distorsionar los hechos, aceptar soborno o aplicar estándares dobles. Entonces, ¿cómo lo aplicamos hoy? Aunque no todos somos jueces, este mandamiento nos recuerda no hacer juicios injustos en nuestras opiniones o relaciones, no prejuzgar según apariencia, ser justo aun si eso no nos conviene personalmente. Entonces, lo otro mandamiento que está es el 235, con justicia juzgará a tu prójimo.
donde nos enseña en su esencia este mandamiento número 27, 97 de Tayamibot, también para hombres, en Vayikra, verso 10, 15. Con justicia juzgará a tu primo. La esencia de este mandamiento nos enseña que un juez emita juicio con justicia. Y este mandamiento está conectado con el anterior. Donde sus leyes, un juez no debe permitir que uno hable libremente mientras ordena al otro que se exprese brevemente. Un juez siempre debe tratar de considerar favorable a cada parte, buscando sus méritos y dándole el beneficio de la duda. Del mismo modo, todo judío debe juzgar favorablemente a un compañero judío que es conocido por observar los mandamientos y con respeto a sus motivos siempre que presencie o se entere de un acto cuestionable, porque no somos conscientes de todos los factores y consideraciones que impulsan la acción de otro y por lo tanto no tenemos derecho a condenarlo. Y eso está en referencia, como dije, en la misma anterior. Cuando vamos al contexto histórico de este mandamiento en el Antiguo Medio Oriente, en las sociedades como Sumeria, Babilonia, Asiria, Egipto y Canaán, la justicia estaba vinculada al poder político, las riquezas y la posición social. ¿Cuáles son las características claves de esto? Las leyes cegadas, los códigos legales como el de Hammurabi, establecían diferentes castigos y privilegios según la clase social. Por ejemplo, un delito cometido contra un noble era penalizado mucho más severamente que el mismo delito contra un plebeyo o esclavo. Corrupción judicial. Era común que jueces aceptaran soborno o se inclinaran a favor de los ricos o poderosos. Justicia como herramienta del rey. En muchas culturas vemos que la justicia era vista como un atributo del rey, quien actuaba como mediador entre los dioses y los hombres. El pueblo común tenía poco acceso a juicios imparciales. Entonces, el mandato de Hashem a Israel es un contraste radical, donde en Vayikra 19 se presenta como un código moral y espiritual completamente diferente. ¿Por qué? Porque la justicia equitativa para todos dice que no favorezca al pobre ni honres al grande. Esto es algo revolucionario. Se establece que ni la compasión mal dirigida al pobre ni a la adulación al poderoso debe distorsionar la justicia. En el antiguo Medio Oriente, ayudar al pobre era visto como caridad, pero no como parte del sistema legal. Aquí Hashem lo pone como un imperativo legal y espiritual. Había que juzgar con equidad al prójimo. Por eso la palabra amitajá implica cercanía, hermandad. No solo se trata de justicia impersonal, sino de hacerlo con responsabilidad comunitaria. Contrario al sistema jerárquico del antiguo Medio Oriente, donde los hermanos eran solo los nobles o de la misma casta. En Israel, todos los miembros del pueblo tienen valor igual ante Hashem. Había lo que se conoce como una protección contra la corrupción. Los jueces en Israel debían ser temerosos de Hashem, no servidores del rey ni de intereses personales. La tradición rabínica nos dice, por ejemplo, en Pirkei Avot 1:1, subraya que el mundo se sostiene sobre las tres pilares, la Torá, el servicio y los actos de justicia. Dimensión espiritual y ética, este mandamiento no solo busca justicia legal, sino una transformación del carácter nacional de Israel. Hashem quiere que el pueblo donde la justicia no sea ideal lejano, sino una práctica cotidiana. Israel debía ser un ejemplo, una luz para las naciones, como lo dice Isaías 42:6, que nos dice: yo Hashem te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones, mostrando cómo se ve una sociedad donde la justicia está basada en la santidad de Hashem, no intereses humanos. En conclusión sobre este mandamiento, Israel, una nación santa, Hashem no solo ordena justicia, sino que redefine lo que significa ser justo. En el antiguo Medio Oriente, la justicia estaba al servicio del poder. Israel, la justicia es un reflejo del carácter santo a Hashem. Israel debía juzgar con amor, equidad y temor del Eterno, por favoritismo ni temores
humano. Entonces, no andarás chismeando entre tu pueblo. Mandamiento número 3 que nos toca hoy. El mandamiento número 236, mandamiento 139. No andarás como chismoso, que en hebreo lo que quiere decir lo tele rajil beameja. Esencia, está prohibido revelar a una persona lo que se habló de él, incluso si el informe es perfectamente cierto. Está prohibido, esta es la prohibición del chisme. Leyes. Un chismoso es culpable de este Aveira, incluso si el chisme hablado no contenía nada vergonzoso o negativo con respecto al que se está discutiendo. Él finalmente causará animosidad entre dos judíos. Un Aveira de naturaleza más seria es el de difamación, mediante el cual se difunden chismes malignos sobre una tercera persona que definitivamente traerán vergüenza y deshonra a esa persona y eventualmente conducirán a disensión, celos o odio. El aveira de la difamación es solo cuando el hablante está anunciando la verdad pura sin cambiar ni agregar ni un mínimo de la historia. Sin embargo, el calumniador alteró la verdad, incluso sin malas intenciones, es culpable de difamación. El peor aveira de todo es la difamación, como dije, que es la peor de todos. Escuchar la Shon Jara es un pecado mayor que difundirlo, porque si el oyente ignora al hablante, este último no tendría a quien chismorrear y sería imposible que se difundieran las malas noticias. Por lo tanto, el oyente también es culpable de hacer pecar al que habla y merece un castigo mayor, como lo dice la referencia del Sefer Jofet Haim y Shemiras Haloshon. Entonces, el sustantivo de calumniador significa literalmente mercader, vendedor ambulante. Efesios, Ezequiel 27:15, Cantar 3:6. Quizás una variante de injuriar, calumniar, Salmo 15:3, 4:28 y 5:4. Al igual que un vendedor ambulante, un difamador transfiere chisme de uno a otro. Los rabinos interpretan este versículo de forma similar. Esto es vender calumnia, literalmente la mala lengua. De la calumnia, del que calumnia, el bendito dice, él y yo no podemos vivir juntos en el mundo. El que habla calumnia aumenta sus pecados hasta el grado de las tres pecados cardinales: idolatría, incesto, incluido el adulterio y derramamiento de sangre. La calumnia sobre el tercero persona mata a tres personas: a quien le dice la calumnia, quien la acepta y al que sobre quien se dice. Wow, algo que pensar. Cuando vamos al contexto, las relaciones comunitarias eran clave para la supervivencia. Un chisme podía provocar divisiones, odio, incluso muerte. Y este mandamiento está en el contexto del capítulo 19 de Levítico, conocido como el Código de Santidad, donde Hashem llama a Israel a ser apartado, distinto, íntegro en todas las áreas de la vida. El chisme, como sabemos, era considerado un acto de violencia verbal, un asesinato de carácter. Entonces, otro mandamiento, el último, es mandamiento 237, el mandamiento prohibitivo 140, no permanecerás de brazos cruzados junto a la sangre de tu prójimo. La esencia nos enseña que tenemos prohibido quedarnos de brazos cruzados cuando un judío está en peligro de muerte y podemos rescatarlo, pero estamos obligados a hacer todo lo posible para salvar su vida. Las leyes nos dicen, si un judío ve a otro judío ahogándose o siendo atacado por asesinos o bestias salvajes, está obligado a ayudarlo si puede. Del mismo modo, si uno se entera de que otro planea dañar a su vecino, está obligado a advertirle del peligro inminente, incluso si uno es consciente de que un compañero judío está en peligro de convertirse
en peligro de convertirse a la fuerza o a otra religión. Está obligado a hacer todo lo posible para evitarlo. Sin embargo, uno no está obligado a exponerse a un peligro mortal para rescatar a otra persona. Si uno gasta dinero para salvar la vida de su vecino y este tiene los medios para pagarle, está obligado a hacerlo. Y eso está en Sanedrín 74, José Mishpot 426. No te quedes de brazos cruzados cuando tu prójimo esté en peligro. Así, si estás en posición de ofrecer testimonio a favor de alguien, no te está permitido permanecer en silencio. Por el contrario, el derecho estadounidense contemporáneo está más orientado a los derechos que a las obligaciones. Por ejemplo, si pudieras salvar fácilmente a un niño que se está ahogando, pero en lugar de eso te quedas quieto y ves cómo se ahoga, no habrías violado ninguna ley estadounidense. Sin embargo, según la ley bíblica, has cometido un delito grave. Entonces, cuando vamos al contexto bíblico y las interpretaciones de los rabinos sobre este versículo, capítulo 19, que es conocido como el Código de Santidad, donde exige a Israel imitar la santidad de Hashem en su conducta ética y social, donde los sabios lo interpretan como una prohibición de quedarse pasivo ante el peligro de otro ser humano. Para citar unos ejemplos concretos, si alguien está ahogando, debe ayudar. Si puede testificar para salvar a alguien falsamente acusado, debes hacerlo. Si sabes de un peligro o amenaza contra alguien, estás obligado a advertirle. Porque Rambam Maimónides en su Mishneh Torah, Hilhot Rosh Sea 1.14 dice, cualquiera que puede salvar a su prójimo y no lo haga, viola este mandamiento. Y en el contexto del antiguo Medio Oriente, tanto en Babilonia, Siria, Canaán, la vida humana no siempre tenía un valor absoluto y la justicia se basaba en la venganza familiar, como el Goel Hadán, el vengador de sangre. Sin embargo, la Torá eleva el estándar moral. No basta con no matar, hay que proteger activamente a la vida ajena. Así que mis amados, espero que estos mandamientos nos ayuden a entender el propósito de que por qué Israel está llamado a ser diferente a las demás naciones. Les invitamos para que se suscriban a Tesoros del Templo, descarguen la aplicación de la app. Saludamos a todos los maestros de los del camino y también a los hermanos de grupos de metodología. Así que familia, shalom, bendiciones. Será hasta la próxima.